Hola, Dios te bendiga. El mensaje que te quiero compartir el día de hoy se llama Gracias Totales. Es muy posible que hayas escuchado esta frase anteriormente y es a propósito. Yo se la escuché a un cantante de un grupo que me gustaba y no sé si él la acuñó, pero yo se la escuché a él. Y se relaciona esa expresión con un pasaje de la Biblia que te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Pablo les dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y pues esto me hizo pensar muchas cosas. Y de entrada me parece un reto ser agradecido en todo. Y la implicación que hace aquí de que es la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, que hay de esa idea de que pues al ser cristianos somos protegidos por Dios. Entonces pareciera que lo lógico es pensar que esa protección excluye todo problema en nuestras vidas. Sabemos que no es así, lo hemos experimentado. Entonces, esas dificultades van a llegar a nuestra vida y no solo debemos aceptarlas, sino debemos de agradecerlas. Y yo me pregunto, ¿es posible que una persona agradezca un divorcio, la muerte de un ser querido, enfermedades en él mismo o en seres queridos, adicciones, fracasos profesionales, hambre, escasez, problemas matrimoniales, entre muchos otros? ¿Realmente es posible agradecer a Dios porque esas cosas sucedan en nuestra vida? Pues bueno, quiero decirte que en mi experiencia sí es posible. De hecho, no de manera instantánea, no sin antes pasar un proceso que en mi caso ha sido largo. Yo he llegado a agradecer todas estas cosas que te mencioné. Son cosas que yo he vivido, que he experimentado en mi propia vida. Y te voy a contar parte de lo que yo viví. No es la intención dramatizarlo, pero sí de poder entender lo que sucedió, sus consecuencias y cómo es que pude llegar a agradecerle a Dios por estas cosas que sucedieron. Pues en primer lugar, de las cosas más fuertes que a mí me tocó vivir fue el divorcio de mis padres. Yo tenía alrededor de 8 años, ellos se divorciaron y de alguna manera ellos acordaron que mi hermana y yo decidiríamos con quién de los dos nos iríamos a vivir. Y bueno, pues yo decidí irme a vivir con mi papá. Y pues esto trajo algunas consecuencias. En cuanto a muertes de seres queridos, pues he tenido varias pérdidas, pero quiero destacar dos que por mi edad y por mi inmadurez fueron muy duras para mí, sobre todo por la falta de Dios, por la falta de entendimiento de lo que significaba la muerte de ellos. Y me refiero a la muerte de mi abuelo paterno y de un primo al que yo quiero mucho. Y justo en ese tiempo que él murió, yo era muy cercano a él, éramos muy cercanos, nos buscábamos, había unos 2-3 años de diferencia de edad, pero él
me aconsejaba mucho y trataba de guiarme, y la verdad es que sus palabras eran importantes para mí. Entonces el ya no tenerlo pues fue un golpe fuerte para mí. Enfermedades, pues gracias a Dios, por la gracia de Dios, no, en mí no he logrado, más bien no he experimentado enfermedades graves, pero sí experimenté en la vida de mi abuela paterna, una enfermedad crónico-degenerativa que pues me hizo verla cómo iba perdiendo capacidades, cómo cada vez era más dependiente de los demás, cómo luchaba ella con su orgullo de no querer depender de los demás y a la vez ser obligada por las circunstancias a depender de. Adicciones, pues yo mismo fui presa de las adicciones. Fracaso profesional, pues también lo he vivido. Como consecuencia de ese fracaso profesional, mi familia y yo hemos padecido escasez. Por la gracia de Dios nunca nos ha faltado lo necesario, sin embargo, sí hemos pasado momentos de escasez. Y eso a su vez también me hacía pensar que había algo que no estaba bien en mí, algún pecado, algo que estaba propiciando esa situación. Y pues derivado de esas circunstancias se acentuaron problemas matrimoniales que incluso pues llegamos a estar al borde del divorcio. Bueno, al ver hacia atrás puedo darme cuenta que el problema no fue que estas cuestiones, estas cosas se presentaran en mi vida, sino el problema fue cómo reaccioné yo ante ellas, cuál fue mi actitud y cuáles fueron las acciones que yo tomé para enfrentarlas. Y bueno, aunque sé que era difícil, pero cuando mis padres se divorciaron, pues mi mundo se vino abajo. No creo que alguien esté capacitado para afrontar bien eso, pero pues hay quienes reaccionan de una mejor manera. Yo no lo hice. Me afectó mucho y pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta que tanto me había afectado. La muerte de mi abuelo fue significativa porque, como te decía, yo decidí ir a vivir con mi papá cuando mis padres se divorciaron, y eso implicó que fuéramos a vivir con mis abuelos paternos y que mi papá dedicara la mayor parte de su tiempo al trabajo y que realmente yo quedara bajo el cuidado de mis abuelos y muy especialmente de mi abuelo. Él se convirtió en mi figura de autoridad. Yo vi en él muchas cosas que admirar, muchas cosas que respetar, y realmente yo le respetaba. Era una persona que aunque yo trataba de ser rebelde, siempre lograba someterme con palabras, con sabiduría, y digamos que era el que era capaz de mantenerme controlado. Todas esas circunstancias que yo estaba viviendo despertaron en mí una rebeldía. Me empezó a parecer injusta la vida que yo estaba viviendo, porque empecé a ver a mi alrededor, ya era un poco más consciente, empecé a ver cosas que otros disfrutaban y que yo no. Y no me refiero a lo material únicamente, que en eso no tenía mucho de qué quejarme, sino
Me refiero a la falta de atención de los padres. Mi madre no estaba conmigo, por lo tanto no podía tener esa atención. Mi padre estaba ocupado en el trabajo la mayor parte del tiempo, entonces, aunque mis abuelos me atendían bien, yo tenía esa necesidad no cubierta. Y eso fue haciendo que yo tomara una actitud rebelde al pensar que no estaba recibiendo lo que yo merecía. Y en parte tenía razón. Sin embargo, me empecé a escudar en esa circunstancia para querer obtener por la fuerza las cosas que yo deseaba. Sin embargo, esa actitud, al ir creciendo, desarrolló en mí un estado permanente de insatisfacción. Los logros, los premios, lo que recibía de otras personas, lo que yo veía de mí mismo, no me daban una satisfacción duradera. Todo gusto me duraba poco, y entonces se desarrolló en mí ese estado de ansiedad, de siempre estar buscando más. Y pues eso, tarde o temprano, me llevó a experimentar cosas con las que no debí de haber experimentado y me llevó a adicciones. También me llevó a desarrollar relaciones inestables, relaciones destructivas. Y bueno, si yo lo veía de manera aislada, cada aspecto de mi vida no era tan grave. Es decir, no había llegado a un estado ruinoso como otros casos que yo conocía. Sin embargo, esa sensación ya estaba en mí. Ya era permanente esa insatisfacción. Y no encontraba nada que pudiera saciarme, que me pudiera hacer sentir lleno, satisfecho. En ese tiempo yo relativamente era funcional, cumplía con mis obligaciones, con ciertos descuidos, cierta negligencia, pero a final de cuentas salía adelante, y eso me hacía pensar que no era tan grave mi situación. Pero muy en el fondo algo me decía que ya no estaba bien, que ya necesitaba un cambio, que ya me estaba acercando a un lugar peligroso. Esto siguió por algunos años y yo intenté por mis medios de cambiar esto, buscando información, relaciones, negocios, formas de desarrollarme, pero que realmente no iban dirigidas al lugar indicado. Y muy en el fondo yo sabía pues que eso que estaba haciendo no me iba a llevar a ningún lado, porque pues yo no me hacía la idea de aceptar que estaba equivocado, que mis decisiones habían sido equivocadas y que tenía que reconocerlo, cambiar mis decisiones totalmente, darle un giro a mi vida y redirigirla. ¿Por qué? Porque eso implicaba aceptar que había perdido. Y eso no cabía en mí. Yo no podía aceptar que había perdido. Entonces, mucho tiempo me resistí a ello, pero cada vez era más evidente y cada vez tenía que decirme a mí mismo pues que estaba equivocado. Llegó un punto en que ya me harté, ya no quería vivir así. Sabía que necesitaba un cambio, pero
no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir. Y no puedo decir el momento exacto, pero yo entiendo que hubo un momento en que yo le hice una insinuación a Dios. He visto ejemplos de cómo pasaron otras personas este momento. Yo no recuerdo ese momento exacto, pero sí sé que pasó. Porque sin estarlo buscando específicamente, una vez llegó a mí ese mensaje que yo estaba esperando. Yo oí como a un amigo le hablaron de un lugar donde iba a poder darse cuenta de la realidad de su vida y cambiar para bien, que iba a poder establecer un punto en el que iba a ser un punto de inflexión, toda su vida iba a cambiar. Y pues eso era lo que yo quería, eso era lo que yo andaba buscando. Y sin ser invitado yo directamente, lo tomé como una invitación para mí. Se trataba de asistir a un grupo de cuarto y quinto paso. Y yo me invité solo. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir ahí. Y bueno, asistí y fui confrontado conmigo mismo, con todas las cosas que había vivido, con todas las cosas que había hecho. Y fue muy duro para mí ver en qué me había convertido. Fue muy duro para mí darme cuenta que ese concepto que yo tenía, que yo conservaba de mí mismo, de ser una persona relativamente buena, eficiente, capaz, pues ya no era. Hacía años que me había convertido en una persona manipuladora, traicionera, no digna de confianza, y que no tenía un plan delineado. En ese lugar se me hizo entender, Dios me permitió entender que no tenía yo la suficiente fuerza para hacerlo solo, para lograr ese cambio, y que necesariamente debía aceptar la ayuda que se me ofrecía. A pesar de mi orgullo, acepté esa ayuda y pronto me di cuenta que aunque todavía podía llegar más abajo, es decir, que mi situación todavía tenía mucho espacio para empeorar, pues no era necesario que yo llegara a esos extremos para intentar un cambio. Me di cuenta que hacía mucho tiempo que yo estaba transfiriendo mi responsabilidad a los demás. Es decir, todas las consecuencias de mis malas decisiones yo se las atribuía a acciones del pasado, a personas, a situaciones, y de algún modo me hice experto en no reconocer mis errores, no afrontar mis consecuencias. Y nació en mí la necesidad de conocerme más. Empecé a conocerme más, de ver en quién me había convertido y empecé a recordar quién era antes de que todo empezara a torcerse. Y ahora anhelaba regresar a ser esa persona que yo había sido. Después me di cuenta que la persona que yo era al principio se parecía a lo que Dios quería de mí, y que la persona en la que yo me había convertido era algo totalmente opuesto. Entonces tuve que empezar a conocer más a Dios para poderme conocer más a mí, para poder saber qué esperaba Él, recordar todo lo bueno, todo lo que Él había puesto en mí, todo lo que
había dedicado para mí, para que yo lograra el propósito que Él tiene para mí. Y ahí empezó un proceso que aún no ha terminado, pero puedo agradecer a Dios porque ha habido avance. Ahora puedo decirte que comienzo a ser una persona digna de confianza, cosa que ya no era. Y en este punto debo de decirte algo. Si Dios me hubiera revelado desde el principio todos los detalles del camino, lo que iba a pasar, todas las complicaciones que iba a haber, no hubiera aceptado, no hubiera decidido iniciar este camino, porque ha habido dolor. Ahora sé que ha valido la pena, pero desde mi perspectiva en ese tiempo, desde mi condición, desde mi actitud, iba a ser imposible que yo tomara ese camino si yo sabía todo lo que me deparaba. Entonces Dios, que todo lo sabe, me dejó saber solo lo necesario para motivarme y para que no me amedrentara el camino. Así como me imagino como cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, si les hubiera dicho todos los detalles que iban a suceder en el camino desde antes de que salieran, no iban a salir. De hecho, cuando los estaban viviendo, se querían regresar. Y lo mismo me pasó a mí. Muchas veces pensé que no era el momento adecuado, que tal vez no estaba listo, que más adelante retomaría. Si en aquellos años me hubieran dicho que llegaría el momento en que yo iba a agradecerle a Dios por todo eso malo que me pasó, no lo hubiera creído, porque pues es fácil agradecer lo bueno, pero lo malo, bueno, yo agradezco a Dios porque ahora entiendo que todo eso fue necesario para que yo lo aceptara Él, para que yo estuviera dispuesto a seguir ese camino. Si yo no hubiese pasado por lo que pasé, aunque sé que hay vidas trágicas, no como la mía, realmente trágicas, cosas mucho más fuertes, pues para mí sí fue trágica, para mí sí fue difícil. Es decir, si yo no hubiera pasado por esas cosas y no hubiera tomado esas malas decisiones que según yo fui, en ese momento pensaba que fui orillado a tomar esas decisiones, es decir, como que no hubiera tenido opción. Si yo no hubiera pasado por eso, yo te pudiera decir que ahora sería un hombre exitoso, según el criterio del mundo. Pero si eso hubiera sucedido, si yo fuera un hombre exitoso y Dios me hablara y Dios me invitara en este momento a seguirlo, a seguir su camino, yo no sería capaz. Yo no hubiera sido capaz de soltar mis éxitos, mis logros, mi estatus, mi comodidad, mi confort, para seguirlo a Él. Por eso yo estoy sumamente agradecido, profundamente agradecido con Dios, porque me permitió pasar por todo eso, pero a pesar de haber pasado por eso, también puedo ver cómo me estuvo protegiendo. No permitió que esos momentos sobrepasaran mi capacidad de resistir. No permitió que fuera doblegado mi espíritu
Muchas veces me sentí abatido, muchas veces sentí ganas de no seguir, muchas veces sentí ganas de no continuar, de abandonar. Pero Dios fue cuidadoso de que esas situaciones no rebasaran mi capacidad. Es decir, se cumplió una de las promesas que están escritas en la Biblia. No permitió que fuera tentado más allá de mi capacidad. Es decir, si yo no hubiera sufrido lo que sufrí, si no hubiera pasado por lo que pasé, hubiera vivido lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 8, verso 36, habría ganado el mundo entero, pero habría perdido mi alma. Hubiera sido triste, la verdad que yo ahora puedo decir con sinceridad que lo que tengo en este momento con Dios, con mi familia, con mi iglesia, con el servicio que hago a Dios, yo no lo cambiaba por nada de este mundo. Yo no lo cambiaría porque ese placer que yo experimenté antes de conocer a Dios, ese placer pasajero, no tiene comparación con el gozo que ahora he disfrutado al ver cómo soy parte de ese plan de Dios, ver cómo todo encaja, cómo nada es al azar, cómo Dios nos habla cada minuto, cómo todo tiene sentido, cómo en un mundo donde todo parece ser caótico y sin control, cómo desde la perspectiva de Dios todo empieza a ordenarse, a organizarse, a encajar, a completar ese plan. Y eso es algo que es indescriptible, solo viviéndolo puedes darte una idea de lo que se siente, de lo que significa. Y bueno, como te decía, el proceso no está terminado, ni mucho menos, falta muchísimo. De hecho, ya habiendo recorrido cierto camino de la mano de Dios, pues sigue habiendo cosas por cambiar, cosas que están mal en mí. Y no tiene mucho que cambió en mí, por ejemplo, mi perspectiva de hacia el trabajo. Yo mucho tiempo oraba a Dios que me bendijera, que me ayudara económicamente. Y eso no es malo. No es malo tener esos anhelos. Pero me di cuenta que Dios no lo había hecho porque mi actitud no era la correcta. Yo seguía esperando que trabajando 40 horas a la semana hubiera resultados espectaculares en mi vida, en el aspecto profesional. Y mucho tiempo me aferré a esa idea porque creía que era justo. Creía que era justo porque de esa manera podía haber un equilibrio en mi vida entre el trabajo, la iglesia, el ministerio, mi familia. Pero después de un tiempo Dios me permitió ver que era hasta cierto punto holgazán. Me permitió ver que estaba desperdiciando mucho tiempo y que si ese tiempo yo lo dedicaba a lo profesional, iba a haber un cambio. Me di cuenta que ese tiempo que desperdiciaba también lo podía usar para servir al Señor. Y no necesitaba un día más largo, no necesitaba mejores condiciones de trabajo, sino simplemente administrar mejor lo que tenía.
Y cuando entendí eso y estuve dispuesto a esforzarme más y trabajar más, Dios empezó a abrir puertas. Quiero terminar este mensaje con una oración. Mi oración no va a ser que recibas la misma oportunidad que yo, porque eso así va a ser. Dios es un Dios justo y tú vas a tener tu oportunidad. Más bien mi oración es que cuando llegue ese momento, cuando llegue esa oportunidad, te aferres a ella, la tomes, la hagas tuya y luches, porque sé que no hay cosa más importante en esta vida que decirle que sí a Jesús. Dios te bendiga.